Música pensada para vos. Bienvenido Juan Pablo, bienvenida Ele. ¿Cómo Un va? placer, Buen día, ¿cómo andan? Paulino, Pauli, Juli, ¿cómo están? Hola, Excelente, chicos. ¿cómo estamos? Felicitaciones. Muchas gracias. Digo por el Muchas Martín gracias. Fierro, muy Ya, bien. sí, Muchas gracias. sí. Aplauso, viejo. Merecido. Extraordinario. Muchas ¿La gracias. pasaste bien? ¿Estuvo lindo? Sí, llegué un poco más tarde. En realidad sabían que tenía que llegar tarde porque yo hago un programa para D-Sports de 9 a 10 Correcto. y no podía grabarlo, así que llegué Claro. 10 y 10 ya con la entrega empezada. Y primero participamos del homenaje a Enrique Macaya Márquez, Me que encantó. fue Estuvo de los hermoso. momentos más lindos de la ceremonia, y nunca me había pasado que la terna en la que estaba involucrado se entregara tan tarde. Fue la penúltima. O sea, no pudiste hacer un lobby como Este es para un que reclamo No, es explícito. que de No, hecho no, ayer no, hizo no, el no. comentario de que por suerte siempre sus ternas estaban más al principio de la ceremonia, por lo cual podía partir temprano. No fue el caso. Pero no fue el caso. ¿Quién fue el enemigo ahí? Y entonces No, las no. esquirlas de Juan Pablo Barsky están acá en tamaño. Hasta incluso me echaron la culpa a mí porque no había podido llegar temprano a la hora de programar las entregas. Por eso La la pusieron habían más estirado hasta tan tarde. Pero entre que yo llegué y cuando se entregó la terna, pasaron más de 2 horas, o sea que podrían haberla. Vos decís que en lugar programado después para de la más adelante. medianoche de habértelo entregado, te lo podrían haber entregado antes, 10:30, 11 de la Ya noche. está, igual. La ganaste, ¿A quién escuchame. amarga un Muy dulce? importante. No, además, ¿A quién amarga un dulce? Me gustó, muy buena buena frase. esa Una gran frase de Marcelo Bielsa. Entre tantas sí, frases. sí, de sí, Bielsa. sí. Che, había un debate acá que planteó él y planteaba Paula también, porque él está muy radicalizada en contra de Las causas. las causas nobles, porque dice, Panini hizo las figuritas, el álbum, todo muy bien, pero lo hace antes de que se sepan quiénes van al Mundial y por lo tanto hay muchas caras que no vamos a tener. Claro, confirman a Neymar y Neymar no está. No, no estaba. ¿Y ahora? ¿Puedo decir que tenés razón? Yo siento que sí. Yo siento que sí me Y hay mata. otros jugadores que también, pero no hay manera de hacerlo. Pero Neymar no. es como ¿Cómo una producís figura el álbum, las trasciende. figuritas? No, no tengo Ídolo idea. de Brasil. A mí me pone muy feliz Claro, que por Neymar eso, juegue sí. el Mundial. A mí también. Y que esté en el álbum. El anuncio ayer fue espectacular. Sí, Era sí. un partido de fútbol la la cara manera de que lo Ancelotti, celebraban. como diciendo, voy a decir lo que muchos quieren escuchar. Sí. Correcto. Lula se lo Acá había se pone pedido. bonito. Pero no Lula se lo había pedido No lo un dejó para el final, lo nombró como uno más. Estuvo muy bien. Yo creo que ahí la responsabilidad es del que tiene que diseñar para Panini el plantel de Brasil. ¿Cómo vas a dejar afuera a Neymar? Eso querés decir Claro. vos. Y lógico. Por ejemplo, Tenés está razón. Rodrigo Góez, Sí. que se rompió el lesionado. cruzado hace tiempo. Sí. Y se sabía que Rodrigo Góez no iba a jugar el Mundial. Por lo tanto, ¿por qué lo incluiste? Claro. Claro. O sea, no es Panini, ¿te das cuenta? No le apuntes al que se va además de con... todas No, maneras, sí, sí. sí. Es Panini. Al final de camino al es Panini, final y al pero... cabo, claro. El responsable, a ver, no creo que Lo haya nombró una Panini, es no verdad. creo que haya una reimpresión Claro. Claro. No, del no va a haber, álbum. no va a haber. Ahora, también es verdad que si Panini incluye a Neymar, que todos queríamos que estuviera, pero no hay una certeza de que fuera Exacto. incluido, podría generar esta cosa, si Panini lo pone es porque Va a ir. va a ir. va a ir. Claro. Como si fuera Información un elemento de privilegiada. presión que Eso. la empresa Claro. que arma el álbum de figuritas lo incluya a Neymar en el Mundial. Y que pudiera influir sobre Hasta el técnico. Es como un factor de atracción, de marketing, tener la figurita de Neymar, como Sí. la de Messi y Cristiano Ronaldo. Yo no entiendo por qué Neymar no fue incluido en la lista de Panini. O sea, ¿es más importante que Neymar vaya al Mundial que esté en el álbum? Sí. Total, Sí, sí, obvio, Estoy de sí, sí, acuerdo. O ídolo popular, Pero- sí. Pero en el álbum Ese yo lo nivel de hubiera puesto. marketing Pero no es la Pero entiendo. importante claro, es también. preferible que te quede el álbum sin esa figurita. O sea, si no iba al Mundial y estaba la figurita, no pasa nada. No la- exacto. Porque es Neymar. Claro, que es Neymar. un ídolo. Claro. No lo entiendo, realmente. A que no no esté. entiendo. Claro. No No, entiendo. si Juan Pablo no entiende esto, está bien. Está No a salvo él. entiendo cómo, Ya está, punto. Si el que sabe no entiende, listo, ya está. Nos eximimos de comentar. cómo en Panini se les escapó esto o alguien dijo, che, no, mejor a Neymar no lo incluyamos.
a esa persona hoy le tienen que hacer unas cuantas preguntas en el management de Panini. No quisiera ser el señor no sé cuánto que tenga que explicar a Panini por qué no incluyó a Neymar. Explícame por qué no lo Claro. pusiste a Neymar. Seguro para el 2030 no lo contratan, eso está claro. No sé. También, Que es el último de Panini. Es el último de Panini. Sí. 2030, correcto. No, este es el último. 2030 No, no va a estar. 2030. 2030 va a estar Panini, me parece. hasta el año... ¿Sí? Sí, Creo que para a el partir próximo del mundial 4 ya 2034 viene el nuevo. va a ser otro. Yo tengo un libro de los álbumes de Panini desde 1970 a 2014. Uf. El otro día lo veía con mi hija, con Lupe. ¿En serio? Sí, que está Messi chiquito. Toda la transición, En además, 2010 y 2014. No recuerdo si estaba en 2006, creo que sí. ¿Y 2006 no fue su primer No, mundial? sí, pero no sé si estaba en el álbum. Creo que sí. Muy Pero bien no, ese, qué dato, no lo tenés revisé. razón. ¿Ves? Ahí Imagínate está. que no esté en 2006 Messi Y te en el álbum. Acá hay una parte de la Mirá lo historia te que se perdiste. contó al revés. Claro, Messi. correcto. Rediseñemos el álbum. Estoy casi seguro de que Messi estaba. Está Porque muy ya había jugado en 2005 en la selección. Ah, ok. Ayer mi hija abrió uno y tenía Enzo Fernández. Yo tan contenta, dije, está bien, es un jugador más, qué sé yo. No, pero no lo tenía. Papá, ¿no entendés que los jugadores argentinos Claro. valen el doble para el Vos- cambio? claro, vos no cambiás un entendés. jugador argentino por 2 de otros clubes. ¿En serio? Y en el cole, qué sé yo. Ah, Mi hija son las por lo reglas menos- propias, Y claro. reglas propias, porque el argentino vale más, qué sé yo. Está Tiene muy al bien. Dibu repetido, entonces dice, al Dibu lo voy a hacer valer. Bien. Esas son las Esa va a estudiar conversaciones por finanzas, WhatsApp. ya te lo digo. La veo en teatro, como la fui a buscar ayer, tocando la guitarrita, cantando. Importa, puede hacer, Tocando la puede ser guitarrita. actriz y estudiar finanzas, ¿qué sabes? Tocando la guitarra, sería extraordinario. La guitarrita ya le bajó el Sí, ya precio. le bajó el No, precio. la guitarrita por ahora es guitarrita, después por ahí es Como guitarra. la canción de Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra todo el día. Claro. Extraordinario. Y que la Como las gente cigarras, se enamore de mi voz. Y que la gente se enamore de mí. Los auténticos, que 2 de ellos fueron al mismo colegio que fui yo, el ENAM, Mira, Ah, mira. son de Temperley, muchos, y tuvieron un enorme gesto cuando se cayó el muro del colegio en donde yo iba, que era el muro que era lateral, que por lo tanto había que reconstruirlo. Ellos vinieron a tocar, hicieron un show, cobraron pero mucho menos de lo que debían, a propósito de ese son muy historial genios. de 2 de los integrantes de la banda, 1993. mira. Y ya eran exitosos. Y ¿eh? ya eran los decadentes. No, sí. La gente pregunta, ¿pero vienen los decadentes? ¿En serio? ¿Van a tocar? Venían los padres a la puerta del colegio, yo era el presidente del centro estudiante. Entonces estaba un poco a cargo de eso. Y preguntaban, ¿viene seguro? Qué espectacular. Y sí, estuvieron. Salón Juli, de actos. Sí. me llamaron la atención en el buen sentido las declaraciones de Luis Caputo en Economía de Quincho, Ah, ¿viste? comparando la macroeconomía de Milei Con la en de los Macri. primeros 2 años con la de Macri. Sí, viste que él aclaró y dijo, son 2 modelos completamente distintos. Habló casi de modelos opuestos. Opuestos. Exacto. Pero Eh, porque en realidad lo que él dice en parte, y no sé si fue tan explícito con este punto, cuando asume Mauricio Macri, ustedes se van a acordar de esta situación, tenía todo el apoyo del establishment y del círculo rojo, además de del mundo financiero. Entonces gana Macri en contraste con el gobierno de Cristina Fernández y absolutamente recibe una inyección de capital en los mercados que, ¿te acordás? Hasta los grandes bancos de inversión venían Sí. con valijas de plata, por decirlo figurativamente, pero todo eran transferencias. De hecho, El blanqueo sumó más de 100.000 Además, millones. Con además. Milei no llegó a 40.000. pero hay una decisión inicial Sí. que hasta tiene que ver con la campaña festiva, el no vas a perder nada que tengas, que lleva al no ajuste, Claro. a la decisión también de llevar a Alfonso Pratgay como ministro de Hacienda, había Hacienda y Finanzas, Que es más heterodoxo, claro. pero es una campaña festiva, no una campaña restrictiva como por ejemplo planteó Milei en No hay plata, y se pensaba que iba a haber un crecimiento a tasas chinas que no hubo Ujú. para compensar ese déficit que mantuvo. Correcto. Aunque lo fue reduciendo hasta el Cuando Duhovne se va en 0,4%. cero. Pero los Puede primeros ser. 2 años No, fue fiesta. no hubo reducción. Hubo gradualismo, no shock. Sí, y de hubo hecho, una reducción del déficit, pero muy inferior si correcto. uno lo compara con lo que es la motosierra. Es cierto. A eso creo que va Caputo. A Exacto. eso va, pero dándote este contexto que te decía, Macri entra con mucho apoyo de ingreso y Milei entra con el wait and see. Bueno, vamos a ver qué hace él respecto Sí. de lo que había pasado con Macri. Y otra cosa Ahí tenés importante. la diferencia. Macri gana por 3 puntos el balotaje.
Milei lo gana por 25. No, Macri lo gana por 700.000 votos, 50-50. Fue casi, llega acordate a 3 que puntos. no, Macri gana. ¿No fue 52-48? No, Macri gana muy finito por 735.000 votos y la diferencia solo en Córdoba fue por más de 900.000. Te iba a decir, la provincia de Córdoba. Córdoba explicó la victoria de Macri, que además fue presidente perdiendo 16 provincias, ganó en 8 nada más, Sí. que es la famosa región centro, frente a un Scioli que había sacado casi los mismos votos que Sergio Massa en la general del 2015, Massa en 2023, poco más del 37% de los votos. Ambos quedaron muy cerquita de ganar en primera vuelta. Entonces, ese es clave, porque si Milei no hubiera sacado la diferencia que sacó, no hubiera implementado la motosierra. Definitivamente, porque además el clima de época era un clima de cambio, no continuidad. Correcto. En aquel momento había mucho de continuidad, a tal punto que Scioli estuvo a esto, insisto, de ser presidente, que no es lo que le pasó a Massa, que perdió por más de 3 millones de votos. No, por eso te hablaba de aquella campaña festiva de no vamos a quitarte nada que tengas, la mínima distancia en el balotaje, y eso indujo a esa decisión de no vamos a ajustar. Claro. Vamos a hacer gradualismo, vamos a hacer alguna corrección. La elección de Pratgay también tiene que ver con esto. Sí. Y que el crecimiento y el dinero que llegue de distintas partes del mundo financie lo que iba a ser una política macroeconómica con déficit fiscal. Exacto. Y ayer Caputo, en esta charla con Economías de Quincho, planteaba esto, que son modelos opuestos. Y lo quiso dejar bien en claro. Yo creo que no hay Milei sin Macri. En el medio hay una pandemia, está la gestión de Alberto Fernández, y en lo que es la ucronía de preguntarse, ¿podría haber hecho Macri el ajuste que hizo Milei? Claramente para mí la respuesta es no. No, No porque había, no está- no había contexto, y hasta te diría que no había cultura para... todavía se hablaba de fútbol para todos, del Estado, del rol del Estado. De las tarifas. Pasaron acordate muchas que- cosas entre 2015 y 2023. Acordate de las tarifas, lo inyectaron en un viaje a Bariloche al propio, ¿te acordás? Aranguren. Aranguren. Antes de que bajara Carrió- el avión estaba despedido. Carrió parte de la coalición hablando del aumento de tarifas. ¿Sí? Perdón, le decían que había entrado con una motosierra al quirófano y que había que entrar con bisturí. ¿Te acordás? Fue Gabriel Catopó, el de la De frase, acuerdo. intendente de San Martín, hoy ministro de Infraestructura, que mañana organiza una marcha en la zona del INTI para El pedir recorte. por el cierre de las pymes y por apoyo para el aparato Sí. productivo. Respecto a la elección, para zanjar diferencias, 51 a 41, 51, 49. 40 y pico, Sí, no. correcto, está muy bien, casi 3 puntos, 735.000 votos. No. Ganó en 8 de 24 provincias. Pero es clave eso que contaste de la distribución. No es lo mismo ganar en todas las provincias un poquito que ganar en algunas y en la mayoría perder. Milei ganó en 20 de 24, Claro. solo perdió en 4, ajustado a 20 en la provincia de Buenos Aires y después perdió Clave. Formosa, Santiago del Estero y se me escapa alguna otra que Y haya Tierra del perdido. Fuego, debe ser. No, Tierra del Fuego ganó Milei. ¿Ganó también? Ganó en la PASO, ganó en la general y ganó en la elección. Increíble. Y también me llamaron la Me atención las declaraciones porque Sí. Luis Caputo formó parte Claro. del gabinete. Por eso se lo preguntan. Y básicamente él siempre responde. Vos acordás que Luis Caputo fue ministro de Finanzas, en ese Finanzas. momento era un ministerio, y después fue banquero central. Y como banquero central. Pratgay era Hacienda y él Finanzas. Exacto. Perfecto, sí, Bien. sí. Cuando se va Pratgay y asume Duhovne, creo que fue Duhovne, no hubo nadie en el medio, ya no me acuerdo. Pero Duhovne entró Sí. con esta idea de entrar en el superávit. Y no llegó Sí. nunca al superávit, llegó No. a tener un equilibrio, un cero. Él terminó el mandato con cero. Lo que pasa es que era tarde, porque ya habían relajado mucho el nivel de subsidios en las tarifas y en el transporte, pero además habían emitido plata que se trasladó luego a la inflación, Claro. a la devaluación del último tramo, que hizo que el dólar se fuera de 24 a 60. Él terminó con una inflación del 52%, un gobierno de Macri que de los 4 años solo en uno creció, 2017, en Año los otros electoral. 3 cayeron, Sí. cayó el PBI, y donde efectivamente la elección que gana de medio término le permite mayorías que pudo articular, pero todavía endebles, con un peronismo que todavía era relevante, que gobernaba una docena de provincias en la Argentina y que tenía mayoría en el Senado. Claro. Milei es el primer presidente del 83 hasta acá
que no tiene más de 7 gobernadores peronistas y que no tiene mayoría el peronismo en el Senado, de un peronismo que además se quebró Sí. en el Senado y que hoy el bloque del peronismo no representa más de una veintena de senadores cuando históricamente el piso fueron 37. O sea, siempre tuvieron la llave para abrir o cerrar Mira. las discusiones. Sí, se da en simultáneo, no sé si es relación causa-efecto, la desintegración del peronismo como el partido del orden y el partido gobernante con esta modificación de PRO o Juntos por el Cambio o Cambiemos como alternativa a lo que es hoy la Libertad Avanza, que primero es el competidor del peronismo en la elección del 23, una elección de tercios, Sí. con Cambiemos, la Libertad Avanza y el peronismo, pero que después termina en segunda vuelta ganando con muchos votos de Patricia Bullrich Claro, en la segunda vuelta. De los socios políticos. Hay un dato que el otro día lo dijo Gabriel Sued, que es un periodista que no tiene nada que ver con el gobierno, mucho menos de apoyarlo. En Futurock lo dijo. Dijo, este va a ser el primer presidente no peronista que termina con menos inflación su mandato, asumiendo que va a seguir bajando, que los últimos 5 después de la democracia. Que todo, desde Néstor hasta Milei, todos los presidentes terminaron con más inflación que la que recibieron. Y Milei termina o terminaría con menos inflación que la que recibió. En el medio asterisco, la intervención en el INDEC entre 2007 Bueno, claro. y 2015. Pero así todo terminaron con eh, más. Que terminó normalizando el gobierno de Macri con la intervención o con la tarea de Jorge Todesca. Exactamente, gran tarea. Sí. Vale la pena decir además que en esa intervención los datos fiables que teníamos para decir que terminó con más inflación, no con menos, eran del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica Argentina. Sí. Y el IPC Congreso, acordate. Y el Sí. IPC Congreso Claro. montado por distintas consultoras a las que Hacían Moreno... un promedio. Exactamente. Estaban Patricia Denuncias Bullrich, penales. Sturzenegger, era Sí. bastante. Bueno, en aquel heterogéneo. momento, en 2015, se quejaban del 1.53 mensual, ¿Te acordás? con un cartelito. Sí. Claro. Sturzenegger, Patricia Bullrich y demás. Hoy parte de un gobierno que tuvo 3,7 en marzo del año pasado, 3,4 en marzo de este año, y que a 30 meses de gobierno sigue con una inflación arriba del 2%. Insisto, en aquel cartel se quejaban del Imagínate 1,57 lo que fuimos mensual acumulando. hace 11 años. Claro. Digo esto para poner en perspectiva también lo que pasó en la Argentina. Sí, sí, lo que pasa. Y lo que pasa también en la Claro. Argentina y cómo, dependiendo de qué lugar se ocupe, se mira cierto atisbo de la realidad o ciertos aspectos de la realidad. La interna a cielo abierto en la lluvia de arrobas. Sí. Eh, ¿Qué capítulo tuvo ayer, eh? sí. ¿Vos vas a seguir? ¿Vos que seguís este tema? Em, ¿Qué cosa? La interna cielo abierto. ¿Va a seguir? Esta Si quieren te intercambio. cuento lo de esta mañana, A esta ver, ¿qué madrugada. pasó? sí, y te pregunto, así como bonus, hay una sola persona que puede frenar esto. Una sola persona y es el presidente. Ayer lo dejó claro Santiago Caputo, además dijo, ¿me voy con el presidente o me voy cuando él lo disponga? O sea, Antes no. no hay otra persona. No, correcto. ¿Lo hará? ¿Ordenarlo? Sí. Porque se siente cómodo. Eran los rojo punzó y los celestes en el gobierno de Menem. Convivieron durante casi todo el gobierno, Sí. hasta que en algún momento tomó la decisión e eyectó a Domingo Cavallo. Claro. Pero porque Año Cavallo 96. le quiso disputar su propio liderazgo. claro. Y de hecho fue candidato a presidente en el 99 y sacó Claro. 11% de los votos. Y él tabicó la idea de que el peronismo pueda ser reelecto. Es que lo vio traidor a Cavallo, por eso lo removió. Esa idea de traidor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, él lo vio. Igual- digo, él. No, pero A ver, tenés razón. Cavallo renunció en el 96, hace 30 años. La pelea con Chabrán en el medio, o sea, Exacto. con el grupo de poder que mayor afinidad tenía con el propio Carlos Menem. Si bien hay algunas cosas de rosca política que pueden compararse con el 96, hay muchas otras cosas que son distintas hoy. Yo no sé, con esta intensidad y con esta visibilidad, si una rosca como los celestes y los rojos punzó puede sostenerse tanto en el tiempo como lo que puede ser ahora el sector Milei, Menem. Yo creo que el no da para sector más. Caputo. Si vos me preguntás a mí, creo que no da para más. Pero por la intensidad de estos tiempos, No, o sea, porque- por el nivel de exposición, Claro, de es eso. visibilidad. O sea, Porque todo es más veloz hoy, decís. Sí, claro. Correcto. Porque Muy se intenso. ve, porque antes una Muy interna intenso. lo No. contábamos nosotros, ahora la ve el público lo ve. Mirá lo que dice la estratega, que es una cuenta asociada
a sectores críticos de Santiago Caputo, respondiéndole a Santiago Caputo cuando hace una acusación sobre la mujer de Mauro Federico, el de Carnaval, ese canal pedorro de streaming de Tobillino, que desde hace poco se enfoca en pegarle a un sector específico del gobierno, Dicho esto, Santiago Caputo, ¿qué quiere decir? Que esos son los que están con Menem cuando habla de esos y el resto están con él, hablan con él y son funcionales a él. O sea, fuera de Clarín y Nación, el resto son funcionales a Santiago Caputo. Es una novedad, pero está bien. ¿Dónde inscribimos a los lugares en donde el presidente habla? Son los propios. Sí, pero Bueno, dentro de ponele. los lugares en los que habla hay Hay disidencias divergencias, y hasta te diría líneas editoriales diferentes. Sí. En La Nación, después en el resto donde No, habla no pero hay. por ejemplo en O sea, ni en Neura, Carajo Stream, ni en en Neura Neu- nosotros con Santiago Caputo, te lo digo yo porque trabajo ahí, no tenemos nada que ver. O sea, no tenemos relación. Con Santiago, correcto. Con Santiago. El presidente es Claro, naturalmente sí, de la el relación con presidente Ale va ahí, y pero demás. no tenemos relación con Santiago. Bueno, le dice la estratega a en medio de esta interna, ¿en serio querés que cuente la verdad? ¿En serio voy a tener que ser yo la que cuente esto? ¿Querés que cuente de los departamentos en Estados Unidos que te compraste con fondos reservados de la CIDE donde pretendés vivir tu exilio dorado? ¿Sabe tu jefecito cómo te aliaste a alguien muy importante dentro de la Rosada y mandaste a grabar y distribuirle los audios que incriminan a la hermana de tu tan preciado presidente Estrella a periodistas opositores para disciplinarla un rato porque te quería eyectar porque se estaba robando los negocios entre ustedes? ¿Se estaban robando los negocios entre ustedes? ¿Querés que hablemos de las mineras de Manu Vidal? ¿De los negociados con los yacimientos de YPF y la guita que se chorean de ahí con tu amigo y socio Garat? ¿De tu hermano Francisco y el búnker aguantadero de Aguadra para la fundación y ahora le tenés que devolver el favor dándole el puestito en la CIDE? Primer tuit. Segundo tuit. Al parecer las oficinas de Aguadra, de la calle Reconquista, no solo serían utilizadas para llevar los bolsitos de los sobresueldos, que podrían haber pagado la cascada de Adorno y los viajes y la lujosa vida de un simple funcionario público que cuentan, prepararía Francisco Caputo, el hermano mayor de Santiago, con los fondos reservados, sino que parecería ser que ahí también usaban de bóveda el búnker de Aguadra para guardar toda la plata que recaudaban con la Fundación Faro, perteneciente a Francisco Caputo. Y después sigue. ¿Quién es la que escribe? ¿Se sabe? Por las cosas que escribe, por lo pronto es una garganta profunda. Pero ¿se te ocurre alguien sin que tengas que decirlo? No tengo idea. No, yo tampoco. Pero así como hablábamos de las cuentas asociadas a Santiago Caputo hasta hace un año, que supuestamente describían lo que pensaba Santiago Caputo del poder, esta cuenta describe lo que un sector dice de Santiago Caputo. Insisto, es muy difícil de sostener este nivel de intensidad sin que afecte la dinámica del gobierno, Yo de la creo gestión. exactamente lo mismo. Twitter no es la vida real. Lo que pasa es que Claro. ha hecho de Twitter el gobierno, en cuanto a activo de comunicación, un medio muy valioso, hasta incluso para convocar a gente Sí, sí. que estaba, digamos, desvinculada de la política o que usaba Twitter para otra O sea, cosa. para cancelar gente, para denostar otros, para la funcionalidad que la política comunicacional del gobierno requería y para sumar adeptos. el presidente y es para un- darle contenido a la narrativa y la épica oficial. Pero el presidente es un tuitero muy intenso. Por excelencia. Tiene una actividad en Twitter entre reposteos, posteos. Onda Trump con la red social Trust. Por Trump ejemplo. era gran ¿No? tuitero hasta que dijo, voy a crear mi propia red y creó Truth Social. O Truth Social. Eh, Muy bien. Pero, o sea, estamos hablando de... Yo si voy al mundial voy con Juan Pablo para que me traduzca, digamos. Pero es un tuitero... me la es un lleva mi tuitero hija para que me explique. picante y activo el presidente. O sea, con menciones, apodos a empresarios, agresiones a periodistas. O sea, estamos hablando de agresiones a empresarios también. Sí. Estamos hablando de una persona que usa mucho Twitter. Entonces es imposible prescindir de los mensajes cruzados que se mandan en Twitter tirándose con de todo, y corresponde agregarlos dentro de lo que es un análisis de la interna y de la situación del gobierno. Con ese nivel de intensidad es muy difícil. Muy difícil. No solo comparto en un todo, sino que esto impacta en la resolución de problemas y en Claro. la gestión. La gestión, sí. En la gestión. Mirá lo que van a hacer. Las reuniones de gabinete ya no van a contemplar
ni a Santiago Caputo, que no tiene estatus de ministro, ni a Martín Menem, ni a Patricia Bullrich, a quien acusan de haber filtrado la última reunión de gabinete y algunos debates que se produjeron. O sea que en la reunión de gabinete van a estar los ministros y los que tienen rango de ministro. Ahí entran María Igarzábal, la mano derecha de Santiago Caputo, secretaria legal y técnica, y la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que también tiene estatus de ministro. O sea, fíjate cómo laudaron la interna, para que no se crucen. Ahora, después están las mesas políticas, y en la mesa política deben estar Martín Menem, y debe estar Santiago Caputo, y debe estar Patricia Bullrich, y van a tener que convivir, y esa reunión está convocada para el 26, el día después de el fin de semana largo que tenemos por delante con el feriado del 25 de mayo. 25. Pregunta del millón, ¿quién va a recopilar esas imágenes? ¿Cómo vamos a ver o qué vamos a conocer de esa reunión? Porque ahí los periodistas hay zonas comunes donde no van a poder estar, y por lo tanto no se va a ver quién entra, quién sale, cómo, y la foto que vamos a conocer va a ser la oficial que se quiera dar a conocer. Ahora, ¿esa reunión va a ser productiva? Cuando se crucen Martín Menem y Santiago Caputo, ¿no se va a decir nada? ¿Puede una recuperación económica que incluya también a hoy sectores postergados ser la ola que tape y borre todo esto? El gobierno imagina que sí, hasta el punto que con 18 de desempleo abierto Menem fue reelecto, con 50% de los votos. Eso y es si verdad. billetera mata galán, como decía Jacobo Wino, es real, y en la Argentina degradada, con un prisma respecto a la institucionalidad mucho más limitado que en los 80 en el albor de la recuperación de la democracia, etcétera, donde había un tamiz social que impedía que algunas cosas ocurran, yo creo que efectivamente eso es una probabilidad alta. Y efectivamente nada hace pensar que la economía no crezca. Insisto, el dato que vos diste es la clave. Si ese crecimiento está reflejado o no en más sectores de los que se ve hoy. Si Claro. eso sucede, la perspectiva de reelección estará a la vuelta de la esquina para el presidente. Si eso no ocurre, habrá más límites. En cualquiera de los casos, también tiendo a pensar que la agresión y el ataque persistente a distintos colectivos, los universitarios, las personas con discapacidad, etcétera, generan un núcleo cada vez más creciente de resistencia sobre el cual el gobierno va a tener que modular, moldear muy bien, porque quizás ni siquiera con la economía alcance. Es una noticia en desarrollo. Como todo, y falta todos un los Canta como días- termina. Y todos los días hay que hacer un F5. Sí. Querido Juan Pablo, yo creo que el capítulo de la política electoral lo vamos a empezar a ver recién dentro de exactamente 12 meses. Un año. Mayo del año que viene. Cierre de listas en junio, pasos probablemente en agosto, si es que no se eliminan, cosa que veo poco probable, y elección general en octubre. Es cierto, Con un capítulo electoral lanzado de marzo a abril en buena parte del país, en provincias. y al mismo tiempo, este nivel de interna te lleva a la rosca política dentro de un espacio que es el que gobierna. O sea, no hay elecciones, pero hablamos mucho de rosca política como si hubiera elecciones este año, porque está todo ahí visible, a cielo abierto. Sí, y porque la oposición tiene poco, no hay tampoco quien No. capitalice, entonces vos pones el foco en el centro, y el centro de la hegemonía política, de la discusión política, y en el centro de escena está el oficialismo. Claro. Con lo cual se ve mucho más. ¿La seguimos mañana? Buen martes por delante, Gracias, señor. muchas gracias. Enorme placer como siempre y Gracias. gran programa. Pásenlo muy bien. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Carez.